Hola a todos, muy buenos días. En este episodio de Política con Paris Montplet, el personaje invitado es Antonio Pampliega. Es un periodista español reconocido por su valentía y compromiso con la verdad en los lugares más peligrosos del mundo, con más de una década de experiencia cubriendo conflictos armados en zonas como Siria, Afganistán, Irak y Ucrania. Pampliega ha demostrado que informar no es solo un trabajo, sino una verdadera misión de vida. En 2015, y una cosa que marcó tu carrera, fue secuestrado en Siria durante 299 días por parte del Estado Islámico, una experiencia que marcó su vida y consolidó su compromiso con la libertad de prensa y los derechos humanos. Tras su liberación, ha compartido su historia en conferencias, libros y entrevistas, inspirando a nuevas generaciones de periodistas a entender el mundo con ética, coraje y pasión por la verdad. Actualmente, Antonio Pampliega presenta el programa Territorio Pampliega en el Canal 4. Este programa de investigación se adentra en fenómenos sociales y criminales que afectan a la sociedad española. Pues bien, tras esta presentación de, de las cosas más importantes de tu carrera, pues pasamos con las preguntas, ¿no? Tenemos mucha actualidad estos últimos días Sí. y cómo no vamos a empezar por una cosa bastante importante que ha sucedido ayer, que es el famoso plan de paz para la Franja de Gaza, que ya se ha presentado la primera fase. La primera fase del plan de paz presentado por Trump contempla la liberación de rehenes y la retirada parcial de las tropas de Israel en Gaza. ¿Qué valor le das a este alto el fuego anunciado tras años de guerra? ¿Crees que acabará con el conflicto o será uno como los demás, que Israel se baja del carro a los 2 días y vuelve otra vez el conflicto? Bueno, es una buena noticia que por lo menos hayan parado los bombardeos y las masacres en Gaza. Hay que darle la importancia que tiene, que es pues una tregua. En principio esperemos que duradera, pero luego, como tú dices, vamos a ver si las dos partes implicadas, tanto Hamás como Israel, lo respetan o en menos de una semana o un mes vuelven a las andadas. En principio es una solución a corto plazo, porque, bueno, pues en Israel y en Palestina llevan 80 años matándose, así que esto no va a ser la paz definitiva. Eso, vamos, eso seguro, por descartado. Ajá. Claro, y también una noticia de hace una hora es el Nobel de la Paz, ¿no? Eso que tanto ansiaba Donald Trump por, según él, haber parado 8 guerras: Tailandia y Camboya, Israel, Irán, el Congo, Ruanda, Egipto, Etiopía, Serbia y Kosovo, India, Pakistán. Eh, Realmente, ¿cuántos de estos conflictos han sido detenidos gracias a Trump, como dice él? Y otra pregunta, ¿se merecía Trump realmente el Nobel de la Paz? Y otra tercera, al final lo ha ganado María Corina Machado. Tú que has contado historias de resistencia en contextos autoritarios, ¿cómo interpretas el Nobel de la Paz para María Corina Machado? ¿Es un premio al coraje individual o es un premio o es un reconocimiento al sufrimiento del pueblo venezolano? A ver, si quieres empezamos primero con las primeras preguntas. Yo creo que Donald Trump no ha parado una guerra en su vida. O sea, él puede vender lo que quiera, pero la realidad es la que es. Donald Trump, cuando era presidente de Estados Unidos en su primer periodo, lanzó en Afganistán una bomba que se llamó la madre de todas las bombas. Entonces, a un señor que tiene este armamento a su poder y que no duda en usarlo, sería un insulto que se le diera el Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, el Premio Nobel de la Paz tiene la importancia que tiene después de que Obama tenga uno, que es el presidente de Estados Unidos que más gente ha matado con drones, y después obviamente lo tiene Henry Kissinger, que era la persona que estaba detrás del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende. Entonces, esta es la importancia que tiene el Nobel de la Paz. Sinceramente, ninguna es papel mojado. Desde hace años ya no vale absolutamente para nada. El Nobel a María Corina Machado, bueno, pues yo creo que es un guiño a la oposición venezolana, que lleva muchos años intentando acabar con el régimen de Nicolás Maduro, que obviamente no lo van a conseguir, pero es un premio, yo creo que al pueblo, no solamente a María Corina, sino sobre todo al pueblo venezolano, que lleva décadas aguantando pues una dictadura que tiene poco viso de acabar. ¿Había personas que se lo merecían más? Pues seguramente.
hubiese habido otros candidatos importantes. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está la geopolítica en estas últimas semanas, donde Trump ha puesto el punto de mira en Venezuela, pues yo creo que es un guiño y una declaración de intenciones incluso de este premio hacia Maduro. Ahora que mencionas el tema de la situación en Venezuela, ¿qué tan cerca crees que estamos de que llegue ahí a Estados Unidos con los aviones y tal y se vea una cosa similar a lo que pasó en Panamá hace unos años? A ver, la situación en Venezuela es muy, muy complicada, ¿vale? Yo he estado 2 veces, estuve en el 17 con las protestas estudiantiles contra Maduro y estuve luego en el 18. La gente está muy cansada. El problema es que en Venezuela quien maneja el armamento, quien tiene el poder, son, por un lado, el ejército, que está bajo dominio de Nicolás Maduro, y luego lo que se llaman grupos delincuenciales o criminales que operan bajo el paraguas de Nicolás Maduro y de su régimen. Entonces, tienen un régimen de terror. Yo no sé si es tan factible que Estados Unidos mande tropas de asalto, o sea, una invasión o bombardee Caracas. O sea, eso lo veo bastante complicado. Es más factible que les pueda pasar armas a la oposición y haya un golpe de Estado interno. Eso es más factible a lo que podría ser una invasión terrestre como ocurrió en Irak o en Afganistán en 2001 y 2003. De acuerdo, pues vamos a volver un momento al tema de Gaza. Tras casi 2 años de guerra, acumula más de 67.000 palestinos muertos y una crisis humanitaria devastadora, ¿no? Con una hambruna declarada hace unos meses. ¿Cómo describirías actualmente la situación de la población civil en Gaza a día de hoy? ¿Y cuáles son las necesidades más urgentes que observas tras el alto el fuego y el cese de los bombardeos? A ver, yo no soy experto en Palestina, nunca he estado, o sea, leo a otros compañeros, pero yo lo extrapolo a otras guerras en las que sí que he estado trabajando y que tienen bastantes cosas similares a lo que está ocurriendo en Gaza, y la mayor urgencia que necesitan es que vuelva la ayuda humanitaria, los doctores, y que la comunidad internacional se implique en la reconstrucción de lo que son principalmente hospitales, colegios, y luego poco a poco intentar levantar otra vez un país o la franja de Gaza, como lo quieras llamar, que está completamente machacado. Eso es lo primero y lo más urgente. Lo segundo, bueno, pues imagino que por parte de los palestinos tendrían que dejar de bombardear también Israel e intentar eso, buscar una tregua duradera. Pero vamos, que ya te digo, no soy experto en Israel y no lo controlo mucho. Vale, pues vamos a pasar a otro gran conflicto que por desgracia todavía sigue en vigor, que es el de Rusia-Ucrania. Me parece que hace poco ya has estado por allí, me he visto por tu perfil de Instagram, no sé si es verdad. ¿Qué análisis haces de la situación actual del conflicto, ¿no? Porque tuvimos en agosto la reunión en Anchorage entre el presidente Putin y Donald Trump para intentar llegar a buen puerto y a ver si conseguíamos, después de 3 años de guerra prácticamente, sí, 3 años de guerra, un acuerdo de paz. Pero bueno, a día de hoy, con una serie de polémicas que están surgiendo, esta paz parece estar todavía lejos. ¿Qué análisis de la situación actual del conflicto? A ver, yo solamente he estado en Ucrania una vez, en 2014, o sea, estamos hablando de hace 11 años. Después de esa estancia me pusieron una sanción los ucranianos de 10 años sin poder entrar al país por un reportaje que hice a Al Jazeera. Entonces, lo que te puedo contar es prácticamente nada. O sea, Rusia sigue queriendo anexionarse parte del Donbass, que es donde está el carbón que tiene Ucrania, y obviamente los ucranianos pues no están dispuestos. Ahí veremos al final quién cede, porque para que llegue una paz duradera, ahí sí que tienen que ceder unos u otros, y hay que saber quién está dispuesto. Parece ser que Vladimir Putin no está por la labor, entonces va a ser bastante más complicado que se llegue a un alto el fuego. Si lo comparamos con lo que ha pasado en Gaza, que bueno, pues después de 2 años han conseguido esta tregua, pero en Ucrania llevan desde 2014, no desde 2021.
O sea, llevan mucho más tiempo matándose. Lo que pasa que en los medios de comunicación parece que esto empezó hace 4 años. Esto no es así, empezó hace muchísimo más tiempo. Ajá. Una de las amenazas que ha habido en los últimos días por parte de Rusia es por los misiles Tomahawk, ¿no? Que se ha estado hablando mucho que posiblemente Estados Unidos le proporcione a Ucrania los misiles Tomahawk para así poder atacar en el corazón de Rusia, llegar a Moscú, San Petersburgo. Y Rusia pues, ha lanzado una dura advertencia, ¿no? Ha dicho que responderá con una respuesta dura y asimétrica a Estados Unidos y suministra estos misiles de crucero a Ucrania, señalando que destruirá tanto los misiles como sus plataformas de lanzamiento. ¿Cómo interpretas estas amenazas rusas? ¿Crees que estamos al borde de una nueva escalada del conflicto ucraniano o es simplemente pura disuasión nuevamente por parte de Rusia? En principio, parece ser que el conflicto va a ir escalando. Lo que entiendo que intenta hacer Trump es meterle mucho más presión a Rusia, dando armamento a Ucrania para que tenga la posibilidad de atacar territorio ruso, pero parece ser que las amenazas a Vladimir Putin pues le entran por un oído y le salen por otro. Así que veremos a ver si realmente cuando Estados Unidos envíe el material y los ucranianos empiecen a usarlo, veremos hacia dónde va el conflicto. Porque no solamente ya será un conflicto regional entre Ucrania y Rusia, sino que es posible que Rusia intente llevar el conflicto mucho más allá. Es decir, intente atacar Polonia, donde ya ha metido sus drones, Finlandia. Entonces, podemos estar ante una escalada bélica pues que hacía muchos años que en Europa no nos enfrentábamos a algo así. Ajá. Claro, hablabas del tema de los drones y tal, ¿no? El 9 de septiembre de 2025, Polonia derribó más de 10 drones rusos que penetraron en su espacio aéreo, lo que llevó al gobierno polaco a activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Posteriormente, el 19 de septiembre, Estonia también invocó el artículo 4 de la OTAN tras la incursión de 3 cazas rusos, MiG-31, en su espacio aéreo, cazas los cuales estaban armados. Estos incidentes han sido interpretados por muchos líderes europeos como parte de una estrategia de guerra híbrida por parte de Rusia. La presidenta von der Leyen advirtió que Europa enfrenta una campaña deliberada y selectiva en la zona gris, destinada a desestabilizar la unidad del continente y socavar el apoyo a Ucrania. ¿Cómo valoras esta intensificación de las tácticas híbridas en Europa? ¿Crees que estamos actualmente en guerra híbrida con Rusia? ¿Estamos ante una nueva fase de confrontación que va más allá del plano ucraniano? Yo creo que lo que está intentando hacer Vladimir Putin es seguir provocando a la Unión Europea. O sea, les está forzando para meterse pues, en un conflicto que puede llevar décadas. O sea, al final Rusia lo que tiene, sobre todo Putin, lo que tiene son planes expansionistas, volver a reconquistar todo lo que fue la URSS, sobre todo las repúblicas bálticas, Polonia, y entonces lo que está intentando hacer es poco a poco ir provocando a ver hasta dónde está dispuesta a meterse Europa, que esa es otra de las grandes preguntas. Si se produce una invasión a las repúblicas bálticas o a Finlandia o a Polonia, ¿estaríamos dispuestos a mandar tropas y a meternos en una guerra? Esa sería la gran pregunta. Y eso yo creo que es lo que intenta calibrar Rusia. Vladimir Putin se dio cuenta en el año 2021, cuando los talibanes entraron en Afganistán, que ni la OTAN ni la Unión Europea pintaban absolutamente nada. ¿Cuál fue el siguiente movimiento después de ver cómo salieron unos y otros con el rabo entre las piernas? Atacar Ucrania. Fue ese mismo año, unos poquitos meses después, y nadie ha dicho nada. Ni ha mandado tropas, ni ha intentado atacar, ¿no? De hecho, intentaron sentarse con Putin. Este vio que no tenía ningún tipo de peso, ni suponía ningún tipo de amenaza, y él invadió Ucrania cuando nadie pensaba que iba a hacer algo tan descarado, a pesar de que ya había una guerra abierta y se había anexionado Crimea. Entonces, va poco a poco tensionando la cuerda a ver hasta dónde son capaces de llegar los europeos. Y esa es la gran pregunta, ¿hasta dónde vamos a ser capaces? ¿Vamos a llegar a derribar uno de los aviones de combate de Vladimir Putin o vamos a dejar que sigan sobrevolando espacio europeo? Esa es la gran pregunta, que a mí me gustaría saber cómo lo van a gestionar. Ajá. De acuerdo.
También cabe destacar las similitudes en el discurso, ¿no? Días antes de invadir Ucrania repetían constantemente que es completamente impensable cómo va Rusia a entrar ahí con sus tropas en Ucrania, y ahora pues estamos viendo una Claro, cosa más o menos similar con la posibilidad de que Rusia ataque a algún país de la OTAN. claro, es que al principio yo creo que era una cosa que, o sea, que no le daba a nadie verosimilitud, ¿no? Parecía que era una vacunada de Vladimir Putin, pero yo creo que el presidente de Rusia se dio cuenta de la debilidad de Europa y de la OTAN, ya te digo, cuando los talibanes volvieron al país y salieron todos escopetados de Afganistán. Entonces, este se dio cuenta de que ni unos ni otros pintaban nada y que la supuesta fuerza que tenía la OTAN simplemente son palabras mojadas. ¿Qué hizo? Invade Ucrania y es que nadie ha intentado defender a Ucrania mandando tropas. No, no, se mandan armas, hacen embargo económico, pero lo que es una confrontación abierta con Rusia, ningún país europeo está dispuesto a meterse en ese jardín. Ajá. ¿Y cómo crees que puede cambiar la situación ese aspecto? Yo creo que la pregunta es, ¿qué ocurrirá si se acaba derribando un avión? ¿O qué ocurrirá si Putin intenta invadir realmente o Polonia o los países bálticos o Finlandia y se lo intenta anexionar? Yo creo que es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos a la altura de una respuesta a tamaña ofensa? ¿O vamos a medir para otro lado y vamos a intentar recurrir a la diplomacia? Está claro que con Putin la diplomacia no sirve. Primero lo intentó Macron, ahora lo ha intentado Trump y la respuesta de Putin es la misma. Sigue bombardeando y cada vez bombardea con más intensidad. Ahora sus últimos ataques son con drones contra infraestructuras, sobre todo contra trenes de pasajeros, que era algo que no había hecho hasta ahora. O sea, bombardea ya con drones a trenes de pasajeros. Obviamente también mató el otro día, asesinó a un compañero periodista, a un francés. Entonces, la escalada poco a poco se va elevando y esto no tiene visos de cambiar. Ajá. Bueno, de hecho, creo que de antecedentes de derribar aviones rusos en suelo europeo ya tenemos antecedentes. Creo que hace unos años en Turquía, me parece. Turquía hace unos años creo que derribó un caza ruso que estaba sobrevolando su espacio aéreo y cayeron sus restos en Siria. Y creo que esto formó parte de una operación de una operación de Rusia, perdón, para ayudar a Bashar al-Assad en Siria. Me parece que cayeron todos los restos del avión en territorio sirio. Desconozco. Yo Entonces, creo que lo que te puedo decir es que Bashar al-Assad sí que pidió ayuda a Vladimir Putin y Vladimir Putin obviamente mandó a sus tropas y mandó también aviación. De hecho, la destrucción prácticamente de Alepo se debe a la aviación soviética. No sé si los turcos derribaron o no derribaron un avión. Esa información sí que no la tengo. sí. Vale, de acuerdo, pues pasamos con otra cuestión. También en los últimos meses, sobre todo a principio del verano, estuvo la cosa bastante candente, es el tema Irán, ¿no? Recientemente Trump anunció que está hablando con el régimen de los ayatolás para un posible nuevo acuerdo nuclear. ¿Cómo ves la viabilidad de un acuerdo diplomático y cuáles crees que son los principales obstáculos que podrían impedirlo? Y más sabiendo que en junio, pues como ya sabemos todos, Estados Unidos atacó con sus bombas las tres principales centrales nucleares del régimen iraní. Yo creo que el principal escollo para una paz o para volver a una especie de acuerdo para Irán que hable de energía nuclear, etcétera, etcétera, va a ser Israel. Yo creo que es la gran pregunta de si ellos llegan a un acuerdo con Donald Trump, ¿lo va a respetar Israel o va a seguir bombardeando como ha hecho ahora? Porque si es así, se van a ver contra la espada y la pared. Es decir, nosotros renunciamos a nuestras armas de destrucción masiva mientras Israel sí que las sigue teniendo. Yo creo que es la gran pregunta que se tiene que hacer Irán y yo creo que es uno de los principales escollos. Tiene que haber por parte de Israel un compromiso que yo creo que imagino que Donald Trump intentará gestionar eso para que no ocurran pues bombardeos como hemos visto durante este 2025, que era una cosa bastante sorprendente, que puedas bombardear a un país, ellos te bombardeen y no sé. Yo no pensaba que íbamos a llegar a esa escala de violencia, como tampoco pensaba que Israel iba a tener
los bemoles de atacar a Qatar, que es un país aliado de Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que le obligó a hacer Donald Trump a Netanyahu fue llamar al presidente de Qatar, al jeque, para pedirle perdón por los bombardeos. Y una cosa que me sorprendió mucho de la guerra de los 12 días en junio, por un lado, la respuesta tan suave que dio Irán, que no estamos acostumbrados a que un régimen tan radical, pues simplemente te llame por teléfono, oye, que en media hora vamos a lanzaros ahí 4 misiles, evacuar la base, y luego que ni Rusia ni China se metieron ahí en absoluto, ¿eh? O sea, llegó ahí a Estados Unidos, tiró ahí las 4 bombas y no pasó nada. La respuesta de Irán fue bastante suave y ni Rusia ni China se metieron ahí para ayudar a su gran aliado. La verdad es que lo que pasó en estos 12 días fue un poco como se suele decir, la guerra de Gila, ¿no? De eso, tú me atacas, yo te llamo, te voy a decir dónde te voy a atacar para que no haya nadie y bueno, pero por lo menos hemos atacado. Yo creo que el régimen iraní también ha sido consciente de que si se metía en una guerra a gran escala, podían llegar a perder el poder. Pero al mismo tiempo no podían dejar de responder a su gran enemigo, que es Israel. Entonces, bueno, la respuesta existió, fue muy tibia para lo que podía haber respondido con más fuerza, pero sobre todo es eso, yo creo que los ayatolás se han dado cuenta de la fragilidad y de que es posible de que perdiesen el poder. Entonces, decidieron dar un paso atrás. Rusia y China, pues tampoco se involucraron porque, bueno, pues fue una cosa a corto plazo de 12, 13 días, pero esto ha servido para medir realmente la fuerza y la capacidad de Irán y les ha dejado en bastante mal lugar. Claro, porque también estamos hablando de que los últimos días crecen los rumores por televisión de que las fuerzas de defensa de Israel se estarían preparando para una nueva escalada contra Irán después de lo de junio, ¿no? Entre rumores de que el país otra vez está cerca de obtener las armas nucleares. ¿Crees que realmente esta posibilidad está ahí, ¿no? Que en cuanto formalmente se pare la guerra de Gaza, vuelva otra vez Israel a bombardear Irán por las bombas nucleares? Israel tiene muchos frentes abiertos. Si quitamos Gaza, porque se ha llegado a una paz, tenemos por un lado Siria, tenemos Irán, tenemos Yemen y tenemos al Líbano. O sea, son cuatro conflictos, e incluso podríamos incluir a Irak. Son 4 o 5 conflictos regionales donde veremos cómo actúa Israel. ¿Qué puede ocurrir? Todo depende de lo que necesite Netanyahu para seguir en el poder, que es lo que está haciendo hasta ahora. Si le sirve la tregua, pero necesita, por ejemplo, atacar a Irán, pues seguramente no le tiemble el pulso, igual que no le va a temblar si tiene que mandar a la de piedra a los yemeníes. O sea, eso por descontado. Ajá. De acuerdo, pues pasamos al tema Siria, ¿no? Una gran especialidad en tu carrera. La primera pregunta sobre las elecciones legislativas que han tenido lugar hace unos días, con bastante polémica, porque el gobierno de transición de Al-Sharaa pues, no ha tenido mucho en cuenta la participación popular. ¿Qué opinan sobre las últimas elecciones legislativas en Siria? Apenas ha habido participación y que en muchas zonas directamente no se haya votado. ¿Se puede hablar de un parlamento legítimo, teniendo en cuenta de que creo que solo han participado 7.000 ciudadanos sirios, creo recordar? A ver, es una votación de cara a la galería. O sea, en un país que está completamente machacado, donde hay una diáspora de casi 8 o 9 millones de sirios que viven tanto en Europa como en los países limítrofes, donde no podía votar todo el mundo que estuviera dentro de Siria, ha sido de cara a la galería. A ver, también tenemos que tener en cuenta que Siria llevaba sin hacer elecciones libres que 50, 60 años desde que estaban los Assad. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un movimiento por parte del presidente sirio para intentar legitimarse en el sillón y decir que, bueno, pues que sí que hay una especie de transición, se hable de democracia, etcétera, etcétera, pero al final es todo mentira.
porque se han reservado un tercio de la Cámara. O sea, es que es todo absurdo. O sea, que un tipo que era el líder de Al-Qaeda, o sea, el líder de Jabhat al-Nusra en Siria, que se haya quitado el turbante, se haya puesto un traje y ahora es demócrata, o sea, es que a mí me entra la risa. O sea, de verdad, es que yo es que como no lo entiendo. De acuerdo, pues otra noticia importante de los últimos días es el intento de envenenamiento a Bashar al-Assad en Moscú, ¿no? Salió la noticia de que le habían hospitalizado en Moscú por un intento de envenenamiento. ¿Crees que Rusia podría estar detrás de esto, o como en una especie de intento de normalizar las relaciones con el nuevo gobierno sirio? ¿O quién crees que podría tener interés en hacer algo así y por qué? A ver, durante casi unas 2 décadas, Bashar al-Assad se ha ganado muchos enemigos, tanto fuera como dentro de su gobierno. Entonces puede ser que cualquier persona dentro del círculo de confianza de Bashar al-Assad lo que quiera es quitárselo de en medio e intentar hacer, pues intentar llegar a un tipo de pacto con la nueva administración siria y volver al país y volver a intentar, bueno, pues controlar las empresas que tenían los Assad. Yo creo que Rusia no intenta asesinar a la gente, o sea, Vladimir Putin lo que hace es se los carga. O sea, no es el primero a la que ha intentado asesinar, no, o sea, son mucho menos sutiles y si no siempre le quedará eso de ha saltado por la ventana o por la azotea, Sí, que no sería el primero. Un extraño accidente. Exactamente, no sabemos por qué, pero se ha tirado por la ventana. Todos tienen la ventana abierta cuando se caen. Entonces, yo apuntaría más a alguien del círculo cercano de Bashar al-Assad para intentar llegar a un acuerdo con la nueva administración y regresar al país. Si analizamos lo que ha pasado en Siria durante los últimos 15 años, Bashar al-Assad lo que hizo fue eliminó a todas las personas que estaban debajo de él para que nadie pudiese sustituirlo. O sea, hubo un atentado donde estaban todos sus ministros, donde estaba incluso su hermano Maher, y fallecieron todos, pero él casualmente no estaba. Entonces, él es un tipo muy listo, ha sido la única persona con la que se podía negociar, pero claro, ahora ya no está en el poder. Y entonces, todos los que tiene por debajo se lo querrán cargar para intentar llegar a un acuerdo, porque si no, lo que les queda es vivir toda su vida en el exilio. Y no es fácil vivir en Rusia. De hecho, la mujer de Bashar al-Assad, Alma, se quería pirar de allí y se quería ir a Inglaterra, normal. De acuerdo. Importante también que, bueno, prácticamente se ha cumplido un año del gobierno de transición de Al-Sharaa en Siria. Sí. ¿Cómo valorarías el primer año del gobierno de transición? ¿No? Comentábamos antes de estas elecciones un poco maquilladas para su imagen de cara a la galería. ¿Ha logrado avanzar algo en estabilidad y representación de todos los actores? ¿O todavía hay grandes desafíos, ¿no? Como estamos viendo también ese conflicto que todavía continúa hacia las minorías en Siria? A ver, es muy complicado. Solamente ha pasado un año. De hecho, se cumple ahora en noviembre el primer año de la caída de Bashar al-Assad. El país está prácticamente en la ruina. Es uno de los países más pobres de Oriente Próximo. Entonces, lo que necesita es que alguien le empiece a inyectar dinero para intentar reconstruirlo. Los sirios al principio empezaron con mucha ilusión, como es lógico, pero las estadísticas dicen que muy pocos sirios que vivían en el extranjero han regresado a su país porque no tienen dónde vivir. Porque, por ejemplo, ciudades como Alepo o Hama o Homs están completamente devastadas por los bombardeos. Entonces, la diáspora sigue fuera. Después, sigue teniendo conflictos internos. Están los drusos, están los alawitas que, bueno, pues están intentando defender de una limpieza étnica por parte de las tropas sirias, que son rebeldes, ex yihadistas y muchos de ellos ex miembros de Al-Qaeda, que lo que intentan hacer, pues eso, es eliminar a esta parte de la población, que son chiitas en su mayoría. Entonces, todavía quedan muchos desafíos. Se tiene que sentar este señor con todas las partes e intentar llegar a un gobierno de consenso y, por supuesto, intentar acuerdos de paz
para que el país se estabilice, porque hasta que eso no ocurra, la gente no va a volver y obviamente no va a haber ningún tipo de inversión extranjera. Entonces, bueno, todavía creo que le queda un largo camino a Siria para empezar a salir de la oscuridad. ¿Cuántos años crees que más o menos podrían pasar hasta que se puedan dar las condiciones de unas presidenciales en Siria para tener ya un presidente sirio elegido formalmente en las urnas? Décadas, décadas. Ajá. Teniendo en cuenta cómo están, ya te digo, las grandes ciudades que están devastadas, necesitarían muchísimo tiempo para intentar levantar cabeza, siempre y cuando, claro, los gobiernos que haya de aquí al futuro no sean corruptos. El ejemplo más fácil lo tienes en Afganistán. Después de 20 años de gobiernos corruptos, quien regresó al país fueron los talibanes y han dejado el país igual que estaba antes. Entonces, necesitan un gobierno estable, un gobierno fuerte y que toda la sociedad camine hacia el mismo lado. Pero normalmente esto no ocurre. O sea, los países tipo Siria, Somalia, el Congo, Afganistán, Irak, al final no dejan de estar en manos de títeres y de corruptos, que lo único que les importa es el dinero y no reconstruir el país. Y Siria sí que necesita esa reconstrucción, sobre todo si quiere volver a avanzar y quiere pintar algo en una escena internacional. Ajá. Vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Que marcó tu carrera en 2015, mientras trabajabas en la ciudad de Alepo, fuiste secuestrado por el Estado Islámico durante 299 días, gracias a una cobertura. ¿Cómo viviste esa experiencia día a día, ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza durante esos días y cómo ha cambiado tu forma de entender el periodismo en zonas de conflicto? ¿Y qué lecciones sobre libertad, resiliencia y dignidad humana quisieras transmitir a quienes siguen tu trabajo? A ver, fueron 299 días en los que uno de los pensamientos más recurrentes que se me pasaban por mi cabeza es que no íbamos a salir de allí con vida. Estábamos en manos de quienes estábamos, de Al-Qaeda, en un país donde a los periodistas ya se les ejecutaba por ser periodistas. Entonces, obviamente, el temor a no salir de allí con vida era bastante alto, sobre todo cuando vas cumpliendo muchos meses. En mi caso fueron 10 meses secuestrado. Entonces, claro, la incertidumbre va creciendo porque nadie te dice cómo están las negociaciones, si hay negociaciones, si te van a soltar, no te van a soltar. Además, el trato era bastante malo por parte de los secuestradores, entonces tampoco te ayuda a estar en calma. Pero bueno, gracias a Dios la cosa salió bien y pudimos regresar los tres sanos y salvos a España. Lo que aprendes de una experiencia así es que lo más importante no debe ser tu carrera periodística, ni los artículos, ni los reportajes, sino lo primero y lo más primordial tiene que ser tu seguridad, que hasta ese momento pues yo prácticamente la había dejado en un segundo plano. O sea, me pillaron en el viaje número 12 en Siria, pero es que me podían haber pillado desde el primero, porque he entrado muchas veces de manera ilegal por Turquía, también entré una vez por el Líbano. Estuvieron a punto de detenernos en el primer viaje en Jabal Sawiya, las tropas del régimen. Entonces, quiero decir, te la juegas mucho porque no eres consciente realmente del peligro y sobre todo no eres consciente de que en un momento dado te puede tocar a ti. Entonces, yo sí que he aprendido eso, esa es la lección que yo saco de todo esto, y es que ningún reportaje vale mi vida. Antes no era así, pero ahora me dedico a otra cosa, sobre todo hago narcotráfico, hago mafias y sobre todo trabajo en España. Además, tengo una niña pequeña que me ha enseñado que lo importante de la vida, y aquí entra la tercera pregunta que tú me has dado, es la familia y es disfrutar de la vida, que muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Durante tantos años cubriendo todo tipo de conflictos internacionales, ¿cuál dirías que es la cosa que has visto que más te ha chocado, que más te ha marcado? La maldad humana. Ajá. Sí. Es una de las cosas que a mí nunca me ha dejado de sorprender. Nosotros vivimos en Europa, que más o menos es pues un continente, bueno, pues que vivimos en paz, que no tenemos las dificultades, pero claro, cuando sales de esta burbuja y te das cuenta de lo que hay fuera, pues la verdad es que es para echarse a temblar. O sea, tú vas a una zona de guerra y te das cuenta de que lo que allí impera es el libre albedrío.
donde las personas se sienten con el poder de poder quitar una vida, porque sí, sin tener ningún tipo de repercusión. Me senté una vez en Somalia a entrevistar a un señor de la guerra y el tipo había pasado por todas las facciones. Había estado con Al-Qaeda, había estado con los tribunales islámicos, ahora estaba con un gobierno democrático, antes había estado con la Unión Africana. Entonces, claro, yo al tipo le pregunté de cómo has pasado de un sitio a otro. Dice, yo cambio porque la vida cambia. Ahora me da más dinero reconstruir el país, antes me daba dinero matar a mis conciudadanos. Y te das cuenta de que al tipo le da igual la vida humana. O, por ejemplo, sentarte a cenar con 3 rebeldes sirios que una hora antes habían estado torturando a un muchacho en la habitación justo al lado nuestra. Y habías escuchado cómo le pegaban primero puñetazos y después le pegaban con las hebillas de los cinturones y el chaval dejó de llorar para empezar a rezar porque se lo iban a cargar. Y cuando nosotros a la mañana siguiente nos marchamos, el muchacho estaba con la cara desfigurada de los golpes, esposado en un rallador. Y entonces, claro, te das cuenta de, hostia, es que el ser humano también es esto. No es solamente capaz de poner a un hombre en la luna o intentar buscar vida en Marte o yo qué sé, o pintar la Capilla Sixtina. No, es que son capaces de las mayores crueldades que te puedes imaginar. Hostia, Estado Islámico crucificaba gente como en la edad de Cristo. Eso es la lección que a mí me da la guerra. De que al final no dejamos de ser unos salvajes. Buah. De acuerdo, pues vamos a pasar con tu libro más famoso, podríamos decir, Cowboys del Infierno. Sí. En el infierno. Hablas de tu experiencia secuestrado en Siria y del trauma posterior. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Sobrevivir a esos 299 días con ese maltrato que tú me comentabas o enfrentarte a ti mismo cuando volviste después de ese cautiverio? A ver, yo creo que son partes totalmente diferentes. Estando dentro, porque a mí me separaron de mis 2 compañeros durante 7 meses, es bastante complicado convivir contigo mismo, con la cabeza, con todos los miedos que tienes, con el sentimiento de culpa que también tienes encima y eso es repetitivo. Es un día, es otro día, entonces esa experiencia traumática te acaba marcando, obviamente. O sea, nadie está capacitado para aguantar mentalmente ese tipo de trauma, por ponerle un nombre. Y después, obviamente, está la parte de te liberan y qué haces con tu vida. Porque la gente tiene que entender que yo soy periodista freelance, a mí ningún medio de comunicación me apoyó después del secuestro, o sea, fueron mis padres quienes me ayudaron a comprar el portátil, las cámaras, porque obviamente Al-Qaeda nos lo quitó absolutamente todo y los medios españoles lo que hicieron fue limpiarse las manos. Yo desde hace pues más de 10 años no trabajo ni con El Mundo, ni con El País, ni con otros medios de comunicación porque a mí me tienen vetado. Entonces, es bastante complicado intentar retomar una carrera periodística cuando te cierran muchas puertas. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que al final me gusta lo que hago, que creo que es mi pasión y por eso sigo haciendo periodismo. Ya no me expongo tanto como antes, pero sigo en la brecha y espero que por mucho más tiempo. Ajá. Vale, tras tantos años cubriendo conflictos en Siria, Afganistán, Irak y otras zonas de guerra, ¿qué consideras esencial para informar de manera ética y rigurosa en estos contextos y no caer en la desinformación que hoy en día podríamos decir que es un arma de guerra más? A ver, estando en terreno es bastante complicado no caer en desinformación, en bulos, porque tú lo que tienes es una pincelada de un conflicto y también, obviamente, las fuentes a las que recurres para hacer los reportajes, las entrevistas, son fuentes que están implicadas emocionalmente o bélicamente sobre terreno. Entonces, hay que cogerlo todo con pinzas. Yo creo que una de las cosas principales que tiene que tener un corresponsal de guerra o un periodista en general es intentar ser objetivo, pero sobre todo intentar ser honesto consigo mismo y no recurrir a mentiras o a falsedades para intentar conseguir información o para escribir una pieza. Sobre todo es eso, ser honesto con uno mismo. Vamos a comentar otra cuestión, ¿no? ¿Crees personalmente de que
se está desprestigiando mucho el papel del periodista de guerra en estos últimos años. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, recientemente el tema de la flotilla a Israel de la Global Sumud, ¿no?, que iban 3 periodistas españoles y han explicado, ¿no?, que se medio cachondeaban de ellos por ser periodistas, les quitaron todo su material y demás. ¿Consideras que se está desprestigiando el papel de periodista de guerra en estos últimos años? A ver, yo creo que el periodista de guerra siempre ha tenido un prestigio muy alto porque vamos a zonas donde ponemos nuestra vida en peligro. Luego, sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo yo creo que desde la guerra de Ucrania en 2021, 2022, han ido muchos periodistas que a lo mejor no eran ni siquiera periodistas, pues a hacerse la foto o hacer directos en Instagram, que eran más influencer que periodistas. Entonces, claro, esa gente está haciendo un daño prácticamente irreparable a lo que es la profesión. Yo los 3 compañeros que iban en la flotilla no los conozco, no conozco su trabajo, pero vamos, teniendo en cuenta que Israel ha matado 250 periodistas, ya se pueden dar con un canto en los dientes y lo único que han hecho es quitarle las cámaras y reírse de ellos. Ajá. Mirando atrás un poco en tu trayectoria, desde las coberturas más peligrosas hasta tu secuestro en Siria, ¿cuáles dirías que han sido los momentos más decisivos o que más te han marcado como periodista durante tantos años, ¿no?, ahora trabajando en España y los años que estuviste cubriendo el plano internacional? Lo que más me ha marcado, de las cosas que más me han marcado, son los asesinatos de mis compañeros, de amigos personales, que han perdido la vida trabajando en diferentes partes del mundo. Eso obviamente al final te acaba afectando. Y también te acaba afectando y mucho el grado de violencia al que estás sometido y las cosas que ves en la guerra, obviamente. No es plato de buen gusto trabajar en hospitales donde a la gente la están operando prácticamente sin anestesia, sin medios. Ves cómo traen a niños que son despiezados por las bombas y por la metralla. Entonces, claro, esas cosas te afectan a nivel psicológico. Ajá. A menudo se tiene una imagen heroica del periodista de guerra, pero heroica y romántica. Pero sabemos que a veces la realidad puede ser muy distinta, ¿no? Y que a veces se puede como medio idealizar la profesión, ¿no? ¿Cuáles crees que son los mayores mitos sobre tu trabajo durante tantos años de periodista de guerra? ¿Y cómo te gustaría que el público entendiera realmente lo que implica cubrir un conflicto internacional? Yo creo que la culpa de ese halo romántico del que tú hablabas, o incluso heroico, la tiene Hollywood con sus películas sobre corresponsales de guerra, que parecemos, no sé, pues personajes de Marvel, ¿no? Superhéroes, y al final no dejamos de ser personas normales y corrientes con nuestras filias y con nuestras fobias. Fue uno de los motivos por los que yo escribí Cowboys en el Infierno. Yo quería que la gente entendiera cómo es realmente un periodista. Y un periodista es una persona normal y corriente en un contexto que es una guerra, pues, más o menos cruenta, depende, pero sobre todo que son personas que sufren con las cosas que ven, que tienen sus miedos, que lloran, que hay muchas veces que están en un frente de combate y, hostia, les tiembla la mano porque no saben si van a poder sobrevivir, sobre todo cuando escuchan artillería o cuando escuchan aviación. O sea, nosotros no somos héroes. Héroes son, por ejemplo, los sirios o los gazatíes que se quedan ahí. Nosotros tenemos un billete de vuelta, billete que, por ejemplo, no tiene ninguno de ellos. Entonces, a mí no me gusta que se diga que somos periodistas de raza, etcétera, etcétera. De hecho, me parece un insulto para el resto de compañeros que hacen otro tipo de periodismo, quizá tanto o más válido que el nuestro. Ajá. De acuerdo. Vamos a hablar en particular de 2 guerras que has cubierto y tal. Me gustaría que me pudieras contar un poco. He seleccionado el conflicto de Irak y de Sudán del Sur, ¿no? Unos que llevan muchos años y tal, que se han cobrado muchas vidas y tal. Me gustaría que me pudieras contar alguna anécdota y tal, o alguna cosa que tú hayas vivido ahí en esos conflictos que te haya impactado, que te haya marcado mucho. Pues mira, una de las cosas que más me impactó fue mi primer viaje a Irak. Tenía 25 años, en 2008, y aterricé en el aeropuerto de Bagdad y vinieron a recogerme los GEO, que estaban custodiando la embajada de España fuera de la zona verde. Entonces, había caído la noche porque el avión venía con retraso
Y yo es la primera vez que me pongo un chaleco antibalas y un casco. Y entonces uno de los policías me dijo, te vamos a meter en un coche blindado, vamos a conducir por la carretera, en ese momento era la más peligrosa del mundo, es si en algún momento nos atacan, no te puedes bajar del coche, porque es el único sitio donde vas a estar seguro. Entonces, claro, teniendo en cuenta que yo venía de Madrid y que lo más peligroso que había hecho era jugar al fútbol, pues hombre, te acojona bastante, pero te acojona bastante. Eso por un lado, eso es en Irak. Y luego una de las cosas, por ejemplo, que me marcó mucho fue ir a un hospital en Yuba, en la capital de Sudán del Sur, que como bien has dicho, estaba en plena guerra, y ahí estuvimos con los heridos que venían del frente de combate. Recuerdo a un tipo, lo tengo fotografiado, que le faltaba la parte inferior de la mandíbula, se le habían volado de un disparo. Y el tipo, con gestos, porque no podía hablar, claro, tampoco tenía lengua ni nada, entonces me estaba pidiendo que por favor le hiciese un retrato y se lo hice y lo tengo. Y atrás en la silla tenía una frase motivacional que decía esperanza. Sí, eso es una de las cosas que a mí más me ha impactado, como el tipo quería que le hiciera un retrato. O sea, no una foto amplia, no, un retrato a su cara para dejar constancia de lo que es la guerra. Ostras. Mirando la situación actual del periodismo de guerra, ¿cómo ves las oportunidades y riesgos para los periodistas de conflicto hoy en día? Y pensando en quienes estamos estudiando periodismo, ¿qué consejo nos darías para formarnos y enfrentarnos a este tipo de coberturas con responsabilidad y seguridad? A ver, visto los años anteriores, sobre todo yo creo que desde las revoluciones árabes, el periodista, el corresponsal de guerra, sobre todo extranjero, está en el punto de mira de los actores en conflicto, ya sean organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, o como países como Rusia o Siria. Se nos mata sistemáticamente para mandar un mensaje a los otros compañeros de aquí el riesgo de venir a informar lo pagas con tu propia vida. Entonces, claro, para hacer este trabajo, los chavales que estéis estudiando ahora mismo y que en el futuro queréis dedicaros a esto, la primera pregunta que os tenéis que hacer es, ¿estoy dispuesto a morir? Si la respuesta es no, tu sitio no es una guerra. Si la respuesta es sí, entonces tienes que ir. Y una vez en terreno, tienes que ver si realmente vales para estar allí o no. Porque no es lo mismo leer libros o ver películas que estar metido en un hospital oliendo sangre o viendo las cosas que ves o la carne quemada. O sea, son cosas que no se te van a olvidar en la vida y que te van a acompañar toda tu vida. Entonces, hay que valer para ser corresponsal de guerra. O sea, esto no se hace en la facultad, se hace sobre terreno porque las pasas bastante putas. Ajá. Y otras dos preguntas, ¿no? Comentabas lo de que hay que valer, ¿no? Uno, Sí. ¿cómo se da cuenta realmente de si está hecho para eso o no? Y qué cualidades tiene que tener un periodista de guerra y qué consejos podrías dar tú como una persona que que ha estado durante muchos años cubriendo todo tipo de conflictos. Mira, ¿cómo te das cuenta? Pues te das cuenta cuando escuchas el primer misil o el primer cohete pasándote por la cabeza. Ahí te das cuenta de si vales o no vales. Yo la primera vez que entré en Alepo en 2012 iba con otro periodista que era bastante aguerrido y este tardó una semana en salir por patas de Siria. Claro, a ver, yo lo entiendo, o sea, el país estaba como estaba, la ciudad sobre todo estaba hecha un Cristo y los bombardeos eran continuos y el chaval que llegaba muy fuerte y presumiendo de ser un gran corresponsal de guerra, pues obviamente se tiró de allí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que podía morir y no estaba dispuesto. Entonces, ¿qué hizo? Se marchó. Y otro de los momentos donde tú también te vas a valer o te vas a saber si vales o no vales es cuando veas las carnicerías que provocan los bombardeos y los ataques. Ahí te das Ajá, cuenta de si vales para eso o no vales para eso. Porque ajá. es algo que ya te he dicho, es algo que te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, hacer una foto a un niño que está prácticamente carbonizado porque lo ha abrasado una bomba incendiaria en su casa, eso es una imagen que se te queda para siempre, ¿eh? O sea, da igual a terapia que vayas y los años que hayan pasado, esa imagen
la tienes grabada. Así que lo que tiene que tener un corresponsal de guerra es pues mucha sangre fría, ser una persona bastante calmada y luego te tiene que apasionar esto, porque si no te apasiona no duras mucho. Ajá. De acuerdo, pues te agradezco tus consejos, Antonio. Bueno, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros durante estos más de 50 minutos Muchas gracias. y te agradezco que me hayas concedido estos 50 minutos, ¿no? Porque alguien que está estudiando un doble grado de periodismo con política siempre está bien hablar con gente que sabe más que tú, ¿no? Hay que aprender de los mejores. Y esperamos que tú también hayas disfrutado de la charla y eso, esperamos que te haya gustado tanto a ti, Antonio, como a vosotros, la audiencia, y esperamos que lo hayáis disfrutado. Y el lunes vuelve Político con Paris Montplet y el invitado será Taleb Alisalem. Pues, para el momento de grabar y te explico. Vale.